Este es un evento que forma parte de los esfuerzos de la Mesa de Cooperantes en apoyo al Ministerio de Hacienda a la política fiscal, una mesa en la que estamos integrados todas las instituciones que tenemos proyectos de desarrollo con el Ministerio de Hacienda. En este caso hemos tenido el apoyo también de la sociedad civil, que es algo que me parece importante reseñar. Oxfam ha participado también activamente en la organización de este evento. Nosotros estamos realizando una serie de esfuerzos para intentar propiciar el diálogo y facilitar el diálogo. Este es uno de ellos. Les hemos convocado a ustedes no por su pertenencia a una serie de instituciones o por su representatividad de una serie de instituciones, sino por ustedes mismos, que son expertos en la materia, porque nos interesa conocer su opinión, la opinión de todos y todas los que están aquí presentes. Lo que pretendemos es intentar acercar posturas, generar un diálogo, algunos aspectos que han sido señalados incluso por el FMI en su informe sobre El Salvador. Las posturas no están tan lejanas y nosotros creemos en eso, que las posturas no están tan lejanas y que vale la pena acercarlas, ¿no? Y para ello, en primer lugar, va a haber 3 presentaciones generales que nos van a dar de alguna manera el contexto para luego tratar aspectos más puntuales. Vamos a tratar, por supuesto, crecimiento económico, vamos a hablar de ingresos, vamos a hablar de gastos y vamos a hablar de endeudamiento público. Esos son los 4 grandes aspectos que hemos considerado que tratemos en foros específicos, en los que contaremos una facilitación y también un apoyo de expertos en cada uno de ellos. Prácticamente, si ustedes ven la tendencia a lo largo del tiempo es que el crecimiento económico ha ido a la baja. Con un aumento sustantivo de tasas de intereses, podría volverse en un caso de problemas de solvencia, con impactos al empleo, con impacto a la igualdad y el bienestar de la población. Un primer mensaje quizás es, ¿cuáles son los ángulos desde los cuales se puede conversar sobre esa interrelación? Uno de estos ángulos sería la sostenibilidad de la política fiscal y cómo ésta se relaciona con el crecimiento económico. Este tema es uno que atrae mucho entusiasmo, especialmente en un momento como que está transitando El Salvador. Hemos llegado a un punto crítico de la necesidad de tomar algunas decisiones de política. Creo que el mensaje más importante de hoy es que ya es un tema de imperativa. Es un tema de imperativa de tomar acciones concretas que puedan sacar al país de una situación, una potencial crisis fiscal que solo siguiendo el status quo solo se puede agravar más la situación. Estamos frente a un modelo que fracasó. Todas las apuestas estratégicas del modelo que tenemos fracasaron. Este país debía ser un país altamente exportador y en vez de aumentar dinámicamente las exportaciones, aumentamos dinámicamente las importaciones. Indudablemente el tema de crecimiento económico ha sido ampliamente estudiado en El Salvador y han habido aportes académicos muy interesantes, ¿verdad?, que nos permiten comprender por dónde han andado los obstáculos al crecimiento económico. Desde el 2010 para acá, El Salvador ha captado nada más el 2% de todos los flujos de inversión extranjera directa que han llegado a la región, incluyendo República Dominicana. Toca el tema de la consolidación fiscal basado en los gastos públicos y quería invitarles a los distinguidos ponentes al podio para empezar el panel conjuntamente. Son 2 preguntas básicas. ¿En qué quiere gastar este país y esta sociedad? Es decir, definir las prioridades.
y la segunda es cuánto quiere gastar. Y después, si viene lo demás, ok, ya se definió en qué y cuánto, ahora digo, ¿cómo lo financiamos? Inversión pública que no se ve en las cifras reales. Por ejemplo, me quiero referir de manera particular al FODES. El FODES, de acuerdo a la ley, el 75% de esos recursos deberían invertirse en infraestructura de desarrollo local. Y los números que muestran, las cifras, las estadísticas fiscales muestran que efectivamente se gasta. Pero si nosotros nos vamos a los municipios, realmente no se ve, no se toca ese desarrollo local. También, por ejemplo, hay una disminución en los beneficiarios de comunidades solidarias rurales, por ejemplo. Pasaron de casi 98.000 a 73.000. El programa PATI prácticamente se está terminando, hay 471 beneficiarios más. Hay un poco más de beneficiarios de pensión básica universal, pero toda esa parte del gasto social focalizado, pensado, que le llega a la gente, parece ser que está perdiendo su eficiencia. A ver, un poco para contextualizar también la razón de ser de este evento. El país viene enfrentando durante los últimos meses y digamos durante los últimos 2 años, sobre todo este año ha sido mucho más crítico, los últimos 12 meses, un problema de sostenibilidad fiscal importante y serio. El pago de la deuda se ve permanentemente amenazado por un problema de liquidez del Estado. En abril de este año se entró en un default que hizo que la deuda país bajara de BB- a CCC. Habría que preguntarse quién beneficia de eso. A nadie. Ni siquiera a los hedge funds o a los inversionistas que tienen apetito por el riesgo. ¿Cómo se han evolucionado los ingresos del sector público? Pues al mirar las cifras, lo que podemos decir es que ciertamente ha habido un buen trabajo en aumentar la recaudación tributaria. El gasto de remuneraciones que tanto les preocupa, ese gasto de remuneraciones tiene que ver con necesidades que nunca antes fueron cubiertas por los gobiernos anteriores. Seguridad, salud, educación y otras necesidades de vulnerabilidad de este país. O sea, volver aquí a plantearnos que el problema es que ha crecido la plantilla dentro del gobierno, tenía que crecer porque eso estaba abandonado, porque era un Estado limitado. Eso es lo que se construyó en el pasado. Entonces, obviamente, hay una exigencia de un nuevo enfoque de trabajo y de acción del Estado que obliga a ese gasto. Creo que las características de los ingresos públicos después de todas las reformas que se hacen desde la década de los 90 hacen que en el país la mayor fuente de ingresos sean los impuestos. De acuerdo a la base de datos elaborada por el BID, CIAT, CEPAL y OCDE, cuando uno suma los ingresos tributarios y le agrega la seguridad social, puede observar que los niveles de recaudación que tiene el país sumado a la seguridad social es inferior al promedio centroamericano, al promedio latinoamericano y por supuesto a los países de la OCDE. Ya Carolina hablaba del tema de las cuentas nacionales, pero mientras no existan cuentas oficiales tendremos que seguir tomando estos datos y aún así el año pasado cerramos con una recaudación histórica. Este último panel tiene que ver con la gestión del endeudamiento público y también con el financiamiento del sector público. Son dos aspectos diferentes. El segundo tiene que ver con el financiamiento del sector público más allá de la política tributaria. Cuando hablamos de endeudamiento público, lo primero que necesitamos saber es cuánto es la deuda del país. Y yo creo que hay dos datos que no aparecen en la data pública. Uno es los atrasos en el gasto corriente, que no se computan ni se pueden computar, y que provienen del hecho de que todavía las cuentas fiscales se están haciendo a base de caja y no de devengo.
monto de deuda y calidad de deuda. Y en primer lugar diría que la deuda que nos tiene en jaque al país en este momento es la deuda tóxica, la deuda de corto plazo, las LETES. Y eso viene de amaños políticos de no poder, por un lado, financiar el déficit fiscal sosteniblemente y por otro lado, de no rendir cuentas de cuál es el presupuesto y cómo se debe financiar. Entonces las apuestas me parece que están claras, por lo menos desde una visión en función de las mayorías y de cambiar el modelo. El problema está en los recursos. Creo que no está en el gasto, está en el problema de los ingresos. Por favor, si alguien tiene una opinión, estamos en toda la disposición de escucharles. Solo una pequeña aclaración. Bueno, esta es una declaración conjunta, ¿verdad? Porque en algunos detalles no todos estamos de acuerdo con lo que se ha recogido. Entonces no sé si se podría hacer alguna salvedad de que no necesariamente todos los aspectos tienen el respaldo, porque hubo visiones diferentes, digamos. Por ejemplo, en mi caso, tal vez lo del cobro coactivo, que no es una de las medidas que para mí es, digamos, lo más apropiado. Ese sería mi comentario, nada más. Muy breve, yo lo primero que quisiera decir es que felicito en lo personal el excelente labor que ha hecho la Secretaría. Creo que recoge con propiedad y claridad lo que aquí se ha planteado. Sí, me preocupa el poco énfasis que se pone en la transparencia. Yo creo que es un tema central ahora en la discusión de la problemática del país. Claro, ese punto no se tocó, pero reconociendo que yo no estoy vinculado nunca más a ninguna estructura gremial, creo que hay que enfatizar más en que el país no va a avanzar mientras no haya una mayor vinculación genuina, aceptación de que es necesario realmente reducir la polarización. Y lo último que quisiera hablar, porque esto sí se dijo, es la ineficiencia en el gasto público. Alguien habló del puerto centroamericano, que ahí sí me llega el nombre por lo menos. Pocos han hablado, y el señor presidente habló de las infraestructuras. Sí, las infraestructuras se ven bellas, especialmente de los drones, pero es terrible cómo se ha complicado el tráfico en el país, en San Salvador especialmente, y eso para mí es ineficacia y además es ineficiencia, porque hablando con personas conocidas me dicen que esto costó demasiado. Quizás no había otras opciones excepto comprar derechos de vía. Y lo otro que está pasando aquí es la descoordinación total en lo institucional, totalmente, hablando siempre del caos de circulación que tenemos en El Salvador. Solamente, muchas gracias, Iván. Uno no puede estar de acuerdo con cada detalle, pero en realidad el sentido, la orientación, la forma creo que es totalmente adecuada y yo creo que vale la pena hacerlo. Para quitar... Y qué bueno que no se haya hecho, por lo menos yo no sabía que se iba a terminar con esto, porque yo creo que se quitó mucha aprehensión, porque si no cada quien que hubiera visto para cubrirse cualquier cosa, etcétera, y yo creo que no es el sentido eso. O sea, y yo creo que para calmar o para aprehensiones o con algún punto que uno no esté de acuerdo, porque hay, yo creo que valdría la pena quizás en la forma como se presenta, en el encabezado al final hacer la aclaración, que no necesariamente representa el consenso total de la gente, pero representa una preocupación y es una declaración, ¿no? Y alguna forma que matice, porque si se va porque sería todo, pero con esto no estoy de acuerdo, yo creo que se le pierde totalmente el sentido y se mata el documento. Y yo creo que el documento tiene una labor, un objetivo muy específico, que es tratar de incidir positivamente y abonar a un diálogo político que termine en un acuerdo fiscal. Gracias.
Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo si hablamos de soluciones de corto o mediano plazo. Si hablamos de mediano y largo plazo, mi propuesta sería también incluir aspectos ecológicos y no solamente de economía y sociales. Buenas tardes. Antes de todo, felicitar a los cooperantes que nos han invitado y tomado en cuenta en este evento, y también a los compañeros. Juntos aquí podemos aportar mucho. Hay un tema que me preocupa mucho a mí, como analista económico fiscal, que me corresponde a mí en la unidad técnica, que no está tocado y ninguno de los ponentes lo tocó. Y quiero ser bien claro que esa es una nube gris que viene ya por San Miguel y que va a presionar las finanzas públicas. Se refiere a la deuda municipal. Ninguno está hablando de los problemas del desarrollo local, que nos está presionando enormemente. Son 476 millones solo de capital, más los intereses que ya están presionando. Y no se mencionó, y quiera si o no, tenemos que aceptar de que existen municipios que no tienen la capacidad de pagar esa deuda en que ya están metidos. Y que de esos 75 centavos que les queda por cada dólar, al menos 45 centavos son para el servicio de la deuda municipal, en cada municipio, al menos. Y esa deuda está presionando los indicadores sociales, la infraestructura de desarrollo local y el desarrollo local de los municipios. Me gustaría que ese tema, si bien es cierto, podrían decir algunos, no tiene nada que ver, sí tiene que ver con la transferencia FODES, sí tiene que ver con el saldo de la deuda, sí tiene que ver con el FOMIN, con el fideicomiso de municipalismo, que se lo está comprando sin una base económica. Aquí hay que ser claro que el fideicomiso municipal está comprando la deuda municipal sin una base económica, que los puede suceder igual como el fideicomiso de pensiones e igual como el fideicomiso de seguridad y educación, que sin base económica para pagar los títulos que emite está acumulando deuda. Así es que es un tema que lo pongo a la mesa y que debería ser tomado en la declaración, que no esté en la declaración. Que fue un buen esfuerzo porque con tantas visiones diferentes, o sea, quedó una declaración bastante que todos estamos de acuerdo en la mayor parte, pues entonces fue un buen esfuerzo hacerlo. Así que lo felicito. Bueno, muchas gracias, es todo un trabajo de equipo detrás. Voy a ser muy breve. Solamente quiero recordar que el objetivo de este último ejercicio que ha realizado Oxfam, y que les felicito por el documento que han preparado, es un poco de recopilación de las diferentes opiniones y de las diferentes ideas que han surgido aquí en esta sala. No se trata tanto de una declaración conjunta, sino de recopilar y poner negro sobre blanco las diferentes propuestas de solución y visión de problemas. Al final, yo creo que el consenso ha sido uno, pero muy importante. Me parece que es un consenso que no es menor, y que se trata de la necesidad de un pacto fiscal, de la necesidad de un acuerdo entre la clase política en este país, porque no hay plan B. Eso yo creo que en todos los paneles, en todas las declaraciones ha sido clarísimo, y yo creo que ahí sí que tenemos un consenso que es fundamental y es un primer paso, sobre todo para llevarlo a la reunión política. Y ya les digo, el resto del documento no se trata tanto de una declaración como de una recopilación de lo trabajado aquí, para que quede negro sobre blanco y como insumo y por escrito. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos.